Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. El arzobispo de Arcángel navegaba hacia el monasterio de Soloki. En el mismo buque iban varios peregrinos. En la proa vio un pequeño grupo de viajeros y en el centro a un campesino que hablaba señalando un punto del horizonte. Los otros lo escuchaban con atención. El prelado miró en la dirección que el campesino señalaba y solo vio el mar. Se acercó al grupo y escuchó lo que decía el campesino. Este contaba la historia de los 3 ermitaños. Señaló un islote, a su derecha, un punto en el horizonte, y dijo que precisamente sobre ese islote es donde los ermitaños trabajan por la salvación de sus almas. El arzobispo miraba atentamente el lugar señalado, y como el sol hacía brillar el agua, no veía nada. Esos ermitaños son hombres de Dios, prosiguió el campesino. Hace mucho tiempo que oí hablar de ellos, pero nunca tuve ocasión de verlos hasta el verano último. Un día que iba de pesca, fue arrastrado por el temporal hacia aquel islote desconocido. Por la mañana caminaba cuando distinguió una pequeñísima cabaña y cerca de ella un ermitaño, al que siguieron otros 2. Al ver al hombre, le dieron de comer, pusieron sus ropas a secar y lo ayudaron a reparar su barca. ¿Y cómo son?, preguntó el arzobispo. Uno de ellos es pequeño, encorvado y viejísimo. Viste una sotana raída y parece tener más de 100 años. Es sonriente y sereno, como un ángel del cielo. El segundo, un poco más alto, lleva un capote desgarrado y una larga barba gris que tiene reflejos amarillos. Es un hombre tan vigoroso que volvió la barca boca abajo como si fuera una cáscara de nuez. También está siempre contento. El tercero es muy alto. Su barba, de la blancura del cisne, le llegaba hasta las rodillas. Es un hombre melancólico. Tiene las cejas erizadas y solo lleva para cubrir su desnudez un pedazo de tela hecho de corteza trenzada y sujeto a la cintura. Hablan muy poco, aún entre ellos. Con una sola mirada se entienden inmediatamente. Mientras el campesino hablaba, el buque se había aproximado a un grupo de islas, desde donde se veía perfectamente el islote. El arzobispo quiso conocerlos. Preguntó al piloto y al capitán cómo llegar hasta el islote. Debía hacerlo en canoa. El capitán trató de disuadirlo de su propósito, argumentando que iban a perder mucho tiempo y que no valdría la pena, porque había oído decir que esos viejos son unos estúpidos. No comprenden lo que se les dice y en un punto a hablar saben menos que los peces. El arzobispo dijo que a pesar de todo deseaba verlos.
Se hicieron los preparativos necesarios y el piloto avanzó hacia la isla. Al acercarse, los que tenían buena vista distinguían ya las piedras de la isla y mostraban a los demás las pequeñas cabañas. Bien pronto uno de ellos vio a los 3 ermitaños. El capitán trajo el catalejo y miró, entregándoselo enseguida al arzobispo, quien vio, en efecto, a 3 hombres, uno muy alto, otro más bajo y el último pequeñito. De pie junto a la orilla estaban tomados de la mano. El capitán le dijo al prelado que allí se detenía el buque, que debía bajar a la canoa. Los marineros, a golpes de remo, se dirigieron al islote. Pronto llegaron. Se veía perfectamente a los 3 ermitaños tomados de la mano. Les dijo que sabía que trabajaban por la eterna salvación, que rogaban a Cristo por el prójimo, y dado que servían al Señor, Él los visitaba para llevarles la palabra divina. Los ermitaños permanecieron silenciosos, se miraron y sonrieron. «Díganme cómo sirven a Dios», continuó el arzobispo. El viejecito contestó que ellos no podían servir a nadie sino a ellos mismos, ganando su sustento. «Entonces, ¿cómo rezan?», preguntó el prelado. «He aquí nuestra plegaria. Tú eres 3, nosotros somos 3. Concédenos tu gracia». En cuanto el viejecito pronunció estas palabras, los 3 ermitaños elevaron su mirada al cielo y repitieron: «Tú eres 3, nosotros somos 3. Concédenos tu gracia». El arzobispo sonrió y les dijo que les había tomado afecto, porque veía que querían ser gratos a Dios, pero no es así como se debe rezar. Que lo escucharan, porque Él les iba a enseñar. Que lo escucharan con atención, porque lo que iban a oír está en la Sagrada Escritura de Dios, donde el Señor indicó a todos cómo hay que dirigirse a Él. Y el arzobispo comenzó: «Padre nuestro». Y los ermitaños repitieron: «Padre nuestro». «Que estás en los cielos», dijo el arzobispo. Y los ermitaños repitieron: «Que estás en los cielos». Pero uno se equivocaba y decía una palabra por otra. El otro no pudo continuar porque los bigotes le tapaban la boca. Y el viejecito, como no tenía dientes, pronunciaba muy mal. Volvió a empezar el arzobispo la plegaria y los ermitaños a repetirla. Se sentó el prelado sobre una piedra y los ermitaños formaron círculo a su alrededor, mirándolo a la boca y repitiendo todo cuanto decía. Durante todo el día, hasta la noche, el prelado batalló con ellos, 10, 20, 100 veces, repitiendo la misma palabra, y con él los ermitaños. Se enrollaban, él los corregía y volvían a empezar. El arzobispo no dejó a los ermitaños hasta que les hubo enseñado la plegaria divina. La repitieron con él y luego solos. Como uno de ellos la aprendiera antes que los otros, la dijo solo. Entonces el arzobispo se la hizo repetir varias veces y a los otros 2 lo imitaron. Ya comenzaba a oscurecer y la luna surgía del mar cuando el arzobispo se levantó para volverse al buque. Se despidió de los ermitaños, los besó a los 3, les recomendó que rogasen como él les había dicho, se sentó sobre el banco de la canoa y se dirigió al barco. Mientras se alejaba, seguía oyendo a los ermitaños que recitaban en voz alta la plegaria de Dios. Pronto llegaron junto al buque,
pero ya no se oía la voz de los ermitaños, pero sí se los veía a los tres, a la luz de la luna, en la orilla. El arzobispo llegó al barco y subió al puente, y el buque se puso en movimiento, continuando el interrumpido viaje. El islote fue desapareciendo poco a poco. Se acostaron los peregrinos y todo enmudeció en el puente, pero el arzobispo no quiso dormir. Solo en la popa miraba al mar en la dirección del islote y pensaba en los buenos ermitaños. Recordaba la alegría que experimentaron al aprender la oración y daba gracias a Dios por haberlos llamado en ayuda de aquellos hombres venerables para enseñarles la palabra divina. Así pensaba el arzobispo, cuando con los ojos fijos en el mar, de pronto vio algo luciendo en la estela luminosa de la luna. Se preguntó qué sería, una gaviota o una barca con una vela blanca. Pero qué rápidamente marchaba. Hace un instante estaba lejos, muy lejos, y ahora estaba muy cerca. Sin embargo, aquello los persigue, y el arzobispo no puede distinguir qué cosa es. ¿Será un barco, un pájaro, un pez? También parece un hombre, pero es más grande que un hombre, y además un ser humano no podría andar sobre el agua. Se acercó al piloto y le preguntó qué era eso. En aquel momento ve que son los ermitaños que corren sobre el mar y se acercan al buque. Sus blancas barbas despiden brillante fulgor. El piloto espantado grita: «Los ermitaños nos persiguen sobre el mar y corren sobre las olas como sobre el suelo». Al oír estos gritos, se levantaron los pasajeros y se precipitaron hacia la borda, viendo todos correr a los ermitaños, tomados de la mano y haciendo señas para que se detuviera el barco. Aún no habían tenido tiempo de parar cuando los ermitaños alcanzaron el buque y levantando los ojos dijeron: «Servidor de Dios, ya no sabemos lo que nos has hecho aprender. Mientras lo hemos repetido nos acordábamos, pero una hora después de haber cesado de repetirlo, se nos ha olvidado y ya no podemos decir la oración. Enséñanos de nuevo». El arzobispo hizo la señal de la cruz, se inclinó hacia los ermitaños y dijo: «La plegaria de ustedes llegará de todos modos hasta el Señor, santos ermitaños. No soy yo quien debe enseñarles. Rueguen por nosotros, pobres pecadores». Y el arzobispo los saludó con veneración. Los ermitaños permanecieron un momento inmóviles, luego se volvieron y se alejaron rápidamente sobre el mar. Y hasta el alba se vio una gran luz del lado por donde habían desaparecido. Los tres ermitaños, de León Tolstoy.